El ciclo de lunación es un ciclo de fases y se refiere al periodo sinódico de la luna, o sea, de luna nueva a luna nueva, que describe el ciclo de relación entre el Sol y la Luna y dura en promedio 29 días con 12 horas. Además de este periodo sinódico que va de luna nueva a luna nueva, también existe el periodo sideral de la Luna, que mide una revolución zodiacal completa, una vuelta de la Luna alrededor del zodíaco por todos los signos. Este periodo sideral de la Luna dura en promedio 27 días con 7 horas. Lo que mide el ciclo de lunación o el periodo sinódico de la Luna, este que va de la Luna nueva a la Luna nueva, no son los cambios de la Luna en sí misma, sino los cambios en la relación Sol-Luna. Las fases de la Luna no nos dicen nada sobre la Luna en sí, ni sobre la posición de la Luna en el cielo en sí misma, sino que describen la relación entre el Sol y la Luna. Es muy interesante observar que la Luna y el Sol son casi exactamente del mismo tamaño en nuestro cielo. Esta coincidencia es posible gracias a que la diferencia de tamaño entre ellos es casi exactamente igual a la diferencia en sus respectivas distancias de la Tierra. La Luna es mucho más pequeña que el Sol, pero también es mucho más cercana a nosotros, por lo tanto parece tener el mismo tamaño que el Sol desde nuestra perspectiva terrestre. Además, el Sol y la Luna son llamados los luminarios porque son nuestras dos fuentes de iluminación natural, pero en términos de la calidad de sus luces, el Sol y la Luna son muy diferentes. La luz del Sol es directa y propia, deslumbrante y brillante y da calor y da vida, así como también puede quemar por su inmenso poder y fuerza. Mientras que la luz de la Luna es más sutil y fría, un resplandor que nos permite ver las cosas pero de manera tenue y misteriosa, envolviéndolas en un halo de serenidad y calma, sin la fuerza que caracteriza al Sol. Hay otro factor muy importante a la hora de estudiar los ciclos de la Luna que usualmente damos por sentado y es la existencia de nosotros, de la Tierra. Las sucesivas conjunciones y oposiciones entre el Sol y la Luna existen únicamente en referencia al centro de la Tierra. El dualismo del ciclo Sol-Luna es en realidad producido por una relación triple Sol-Luna-Tierra, en donde la Luna es el satélite de la Tierra. Entonces, el ciclo de lunación o el periodo sinódico es el ciclo de las fases de la Luna y estas fases son los diferentes aspectos que la Luna presenta periódicamente al hombre en la Tierra. Las fases de la Luna representan cambios en la relación angular o de aspectos de la Luna con el Sol en referencia al centro de la Tierra. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Animal Astral. Si sos nueva o nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que estés al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo. Y si ya nos seguís, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad en la que podés aprender astrología. Bueno, vamos a analizar a las fases de la Luna en detalle para que puedan usar esta clase como guía al leerlas en una carta. Las fases de la Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y orbita la Tierra una vez cada 27,3 días. En términos estrictamente astronómicos, la Tierra y la Luna de hecho se mueven juntas alrededor de su centro común de gravedad, conocido como el baricentro. Como astrólogos, nos interesa principalmente el ciclo creciente y menguante o los períodos crecientes y menguantes de la Luna, que son visibles desde la Tierra y que se conocen como el ciclo de lunación o el periodo sinódico. En cada fase de este ciclo podemos ver un área que va creciendo o decreciendo de la superficie de la Luna dependiendo de su fase. De este ciclo cambiante de la Luna surge la idea de que la Luna está asociada con los ritmos de la vida diaria y con el flujo y con la variabilidad.
El ciclo de lunación comienza en la luna nueva o novilunio, también se conoce con este nombre, cuando el Sol y la Luna están en conjunción entre sí, vistos desde la Tierra. Luego la Luna va creciendo en luz a través de su fase o periodo creciente, su primer cuarto y gibosa creciente, hasta llegar a la luna llena o plenilunio, momento en el cual la Luna está opuesta al Sol, vista desde la Tierra. Luego va a empezar a perder luz, pasando por la fase gibosa menguante, cuarto menguante o último cuarto, luna menguante y finalmente vuelve a la luna nueva o novilunio. El diagrama en pantalla muestra estas 8 fases de la luna. Tengamos en cuenta que gibosa significa que la luna está más de la mitad iluminada, pero no completamente llena, y parece como que tiene una forma rellena, abultada o jorobada. La luna entonces tiene 2 ciclos, el ciclo sinódico que muestra los cambios de la luna en relación con el Sol y la Tierra y produce estas 8 fases de la luna que vemos en pantalla, y además tiene el ciclo sideral en el que la luna se va moviendo por la eclíptica y da una vuelta al zodíaco pasando por los 12 signos. El movimiento por la eclíptica, o sea, el periodo sideral de la luna, dura en promedio 27 días con 7 horas y la luna se mueve en promedio 13 grados con 11 minutos por día. Recordemos que hay 360 grados en toda la eclíptica, hay 30 grados por cada uno de los signos del zodíaco y hay 60 minutos por cada grado. Con respecto al ciclo sinódico que va de la luna nueva a la luna nueva, este dura aproximadamente 29 días y medio, en el que su velocidad puede variar, o sea, la velocidad a la que va la luna varía, por lo que el intervalo entre 2 fases del ciclo sinódico sucesivas puede ser tan corto como de 6 días o tan largo como de 9 días. Por ejemplo, entre una luna nueva y una luna creciente, que son 2 fases sucesivas de este ciclo sinódico, puede haber 6 días o hasta 9 días dependiendo de la velocidad a la que vaya la luna en esta fase. Además, la luna se mueve hacia el este en el cielo a través de los signos del zodíaco y cada día la vemos salir y ponerse aproximadamente 50 minutos más tarde. Durante su ciclo mensual, o sea, a lo largo del mes, la luna atraviesa los 12 signos del zodíaco. Cuando está en luna nueva, la luna sale junto con el sol, pero no es visible en el cielo, y a la medianoche, en el periodo de luna nueva, el Sol y la Luna van a estar en conjunción cerca del Imum Coil o el IC, el bajo cielo, y por lo tanto va a estar por debajo del horizonte. En el primer cuarto, la Luna sale después del mediodía y en general es visible en la tarde, en la noche y en parte de la madrugada. En la fase de luna llena, la Luna sale en el horizonte oriental justo cuando el Sol se está poniendo en el horizonte occidental, y en el último cuarto la luna sale alrededor de la medianoche. A medida que la luna se va acercando nuevamente a la fase de luna nueva, vuelve a salir con el Sol sin ser visible. ¿Cuáles son los diferentes tipos de meses lunares? El término mes lunar puede usarse de varias maneras. Tenemos el mes sinódico, que describe el tiempo transcurrido entre 2 lunas nuevas sucesivas. Este es lo que llamamos el ciclo de lunación y dura 29,5 días. Después tenemos el mes sideral, que describe el tiempo que tarda la luna en girar alrededor de la Tierra con respecto a las estrellas fijas, es decir, desde una estrella fija alrededor y de vuelta a la misma estrella fija en el cielo, visto desde la Tierra. Esto equivale a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y dura aproximadamente 27 días. Después tenemos el mes nodal o dracónico, que describe el tiempo que tarda la Luna en orbitar la Tierra desde un nodo hasta el mismo nodo. Por ejemplo, desde el nodo norte hasta el nodo norte, dura 27,2 días. El mes nodal o dracónico es importante para la medición de eclipses solares y lunares, que solo pueden ocurrir cuando la luna está cerca de uno de los nodos.
Esto se debe a que es el momento en el que la Luna está en el mismo plano que la órbita de la Tierra, permitiendo que las sombras se alineen. Si les interesa este tema, les recomiendo el video de los nodos de la Luna que ya está en el canal. Después tenemos el mes anomalístico, que es el tiempo que tarda la Luna en orbitar la Tierra desde el perigeo hasta el siguiente perigeo. El perigeo es el momento en el que la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita elíptica. Durante el perigeo la distancia entre la Tierra y la Luna es menor que en otros momentos de la órbita, lo que hace que la Luna se vea más grande y más brillante en el cielo. Este fenómeno muchas veces se denomina superluna, especialmente cuando coincide con las fases de luna llena. Bueno, y además de todos estos meses lunares, existe el ciclo metónico, que es el ciclo repetitivo de las fases de la luna, en el que después de 19 años, las fases de la luna se repiten en los mismos días de los mismos meses, normalmente dentro de un rango de 2 horas. Este ciclo metónico de 19 años lleva el nombre del científico griego Metón, que vivió en el siglo V a.C. y se utilizaba para planificar los días en el que se celebraban algunos festivales griegos. Por esta razón, el número 19, también conocido como el número de oro, tiene un significado numerológico y es también la razón por la cual el número 19 se puede encontrar inscrito en letras doradas en los templos de Atenas. El ciclo de lunación. Para comprender el significado del ciclo de lunación y de cada una de las fases de la luna, es importante tener una buena comprensión de la función y el significado del Sol y de la luna en la carta natal. En general decimos que esta dualidad Sol-Luna representa deseos versus necesidades, futuro versus pasado, el padre versus la madre, la personalidad versus el carácter, y lo consciente versus lo inconsciente. Además, el sentido de identificación y propósito de vida del Sol se encarna y se realiza a través de, entre otras cosas, la función de los sentimientos interiores y se refuerza mediante la experiencia cotidiana y cíclica de la Luna. La astrología moderna presta mucha atención al cumpleaños de una persona para estudiar su vida y su carácter. Sin embargo, como durante años se ha simplificado muchísimo este enfoque, centrando la atención principalmente en el signo solar, el signo del zodíaco donde se encuentra el Sol en el día del nacimiento, es común que la gente se identifique con frases como soy de Aries o soy de Sagitario, basándose únicamente en la posición del Sol. El signo solar es muy importante, pero no es el único factor relevante en una carta natal. Sin embargo, muchas lecturas de una carta del zodíaco solo consideran el Sol como si nada más estuviera el Sol en el cielo. La mayoría de las personas tienden a ver su yo de manera similar, como una figura central en su sistema. El Sol simboliza la esencia, el propósito de vida, la vitalidad, la voluntad, pero es muy importante además considerar la relación entre el Sol y los otros planetas o cuerpos del sistema, especialmente la Luna. Bueno, la relación cíclica entre la Luna y el Sol produce el ciclo de lunación. Cada momento del mes y del día puede entenderse según su posición en este ciclo. Así como alguien puede decir soy de Libra, también puede decir soy fase luna llena o soy fase luna nueva. Esta clasificación se basa en la relación Sol-Luna y al hacer la descripción de cada una de las fases hay que incluir la descripción del Sol en función del signo, la casa y los aspectos, así como también la Luna en función del signo, la casa y los aspectos. Entonces, cuando analizamos esta relación Sol-Luna, analizamos el Sol, analizamos la Luna y luego analizamos la relación entre ambos con las fases de la Luna. El cumpleaños de lunación se refiere a la fase específica del ciclo Sol-Luna en el momento del nacimiento de la persona. Este cumpleaños revela cómo funciona el proceso de vida de la persona y su actitud hacia las relaciones, sobre todo cercanas,
y su forma de resolver conflictos. Existen dos grandes categorías o periodos en el ciclo de lunación. Estas son el periodo creciente y el periodo menguante. El periodo creciente enfatiza la capacidad de construir estructuras orgánicas. En cualquiera de las fases crecientes, que son 4, la luna avanza desde su conjunción con el sol en la luna nueva, cuando no es visible debido al brillo o a la luz del sol durante aproximadamente 3 días, hasta que alcanza la oposición con el sol en la luna llena. Durante estas fases crecientes, la luna se muestra en forma de C invertida en el cielo, engordando cada día. Las características de las personas nacidas en las fases crecientes son que buscan nuevas experiencias. Generalmente tienen una actitud juvenil, son constructores de nuevas estructuras o de nuevas partes de su propio ser interior y tienen un enfoque subjetivo hacia la vida. Y luego tenemos el periodo menguante, en donde se enfatiza la capacidad de liberar significado creativo o de desmantelar estructuras antiguas que ya no sirven más. Las fases menguantes suceden luego de que la luna alcanza la oposición al sol en la luna llena, y en estas fases menguantes la luna comienza a regresar hacia la luz del sol y disminuye progresivamente en tamaño y en forma, mostrándose como una C gorda que va adelgazando hacia la siguiente luna nueva. Las características de las personas nacidas en las fases menguantes actúan como diseminadoras de conocimiento. Poseen sabiduría objetiva innata que usualmente alcanzaron en la fase de luna llena y a menudo tienen una cualidad de autosacrificio. Comparten intuitivamente lo que comprenden. Cada una de estas fases o periodos tiene un significado simbólico y puede ayudar a entender mejor a una persona y su papel en el mundo. Por lo tanto, además del Sol, de la Luna y del signo solar y lunar, la fase de lunación en el momento del nacimiento, que describe la relación entre el Sol y la Luna desde la perspectiva de la Tierra, también es importante para una comprensión completa de la personalidad y de la carta de una persona. Cálculo de la fase de la Luna en una carta. Bueno, antes de ver el significado simbólico de cada una de las fases de la luna, lo que vamos a ver es cómo calcular la fase de la luna en una carta. ¿Cómo saber si tu luna natal está en un periodo creciente o en un periodo menguante y en qué fase específica del ciclo se encuentra? Bueno, para esto hay que observar la ubicación en grados del Sol y de la Luna en la eclíptica. Recordando que la eclíptica tiene 360 grados, que cada signo tiene 30 grados y que cada grado tiene 60 minutos. Hay que contar cuántos grados de distancia hay entre el Sol y la Luna y hay que observar si la Luna está por delante o por detrás del Sol en el camino de la eclíptica. Recordemos que la eclíptica comienza en teoría en el signo Aries y termina en el signo Piscis. Por ejemplo, una luna en Cáncer con un sol en Aries, si comenzamos el camino por la eclíptica desde Aries y vemos que el sol está en Aries y la luna está en Cáncer, la luna está por delante del sol en la eclíptica. Si en cambio la luna está en Piscis con el sol en Aries, la luna está por detrás del sol en la eclíptica. La forma habitual de detectar cuál es la fase lunar para cualquier carta natal es la siguiente. Primero vamos a observar y anotar las posiciones tanto del Sol y de la Luna en la carta, anotando en qué grado, con grados y minutos de cada signo, está cada luminario. Segundo, hay que tener en cuenta que cada fase lunar es de 45 grados. Y tercero, hay que saber cuáles son las diferentes fases de la luna en función de si la luna está por delante del sol, ese es el periodo creciente, o por detrás del sol, ese es el periodo menguante, y cuántos grados hay de distancia entre ellos. O sea, hacer un cálculo matemático de la distancia que hay entre el sol y la luna. Las fases crecientes son 4. En estas 4 fases crecientes la luna siempre está por delante del sol.
Estas fases son la luna nueva, que también se llama novilunio, en la que hay una distancia entre el Sol y la Luna de 0 grados a 45 grados y la Luna está por delante del Sol. Después viene la luna creciente o la fase creciente, en donde hay una distancia entre el Sol y la Luna de 45 grados a 90 grados y la Luna sigue por delante del Sol. Después viene la fase primer cuarto o cuarto creciente, en la que hay una distancia entre el Sol y la Luna de 90 grados a 135 grados y la Luna sigue por delante del Sol. Después viene la luna gibosa creciente, que es cuando hay una distancia entre el Sol y la Luna de 135 grados a 180 grados y la Luna sigue por delante del Sol. Las fases menguantes son 4. En las 4 fases menguantes la Luna está por detrás del Sol. Estas fases son la luna llena, o también se llama plenilunio, que es cuando hay una distancia entre el Sol y la Luna de 180 grados a 135 grados y la Luna está detrás del Sol. Después viene la luna gibosa menguante o luna diseminante, que es cuando hay una distancia entre la Luna y el Sol de 135 grados a 90 grados y la Luna está por detrás del Sol. Después viene el último cuarto o el cuarto menguante y hay una distancia entre la Luna y el Sol de 90 grados a 45 grados y la Luna continúa detrás del Sol. Y por último tenemos la fase luna menguante o balsámica, que es cuando hay una distancia entre la Luna y el Sol de 45 grados a 0 grados y la Luna continúa detrás del Sol. Entonces, para calcular la fase lunar en una carta natal hay que observar el grado exacto del Sol y de la Luna en la carta y tener en cuenta estas divisiones en grados de la distancia que hay entre el Sol y la Luna. Veámoslo en dos ejemplos, una de un periodo creciente y una de un periodo menguante. Ejemplo de fase creciente. En este ejemplo vamos a considerar que el Sol está en el grado 20 de Aries y la Luna está en el grado 15 de Cáncer. En este ejemplo, la Luna está por delante del Sol y está a una parte de Aries más 2 signos completos que son Tauro y Géminis más una parte de Cáncer por delante del Sol. Entonces, sabemos que la Luna está por delante del Sol, por lo tanto ya sabemos que va a ser una de las fases crecientes. Y ahora hay que sumar los grados para calcular la fase en función de la cantidad de grados de distancia que hay entre ambos. Estos son 10 grados de Aries, porque si el Sol está en el grado 20 y el signo tiene un total de 30 grados, faltan 10 grados, más 30 grados de Tauro, porque todos los signos tienen 30 grados, más 30 grados de Géminis, más 15 grados de Cáncer porque la Luna está en el grado 15 de Cáncer. Esta suma, 10 más 30 más 30 más 15, nos da 85 grados de distancia entre el Sol y la Luna. La Luna, por lo tanto, está a 85 grados por delante del Sol, así que está en periodo de crecimiento y en la fase de luna creciente. Tengamos en cuenta que este es un ejemplo simplificado en el sentido que solo tomé los grados del Sol y de la Luna. Cuando observamos una carta natal, usualmente los planetas están en un punto específico que se mide con grados y minutos. Si hacemos el cálculo con grados y minutos es exactamente igual, lo único que hay que tener en cuenta es que por cada grado, o sea, un grado del zodíaco son 60 minutos. Bueno, ahora veamos un ejemplo de fase menguante, en donde el Sol va a estar en el grado 10 de Aries y la Luna va a estar en el grado 10 de Acuario. En este ejemplo, simplificado, la Luna está siguiendo la tabla de fases lunares, una parte de Aries, más todo un signo completo que es Piscis, más una parte de Acuario por detrás del Sol. Entonces sabemos que la Luna está por detrás del Sol, por lo tanto ya sabemos que va a ser una fase menguante y ahora hay que sumar los grados de distancia entre la Luna y el Sol para calcular la fase menguante en función de la cantidad de grados de distancia que hay entre ambos. Estos son 10 grados de Aries, porque si el Sol está en el grado 10, de 0 a 10 hay 10 grados,
más 30 grados de Piscis, porque es el signo completo y todos los signos tienen 30 grados, más 20 grados de Acuario, porque si la luna está en el grado 10 y Acuario tiene 30 grados, hay que sumarle esos 20 grados de distancia. Esta suma da 60, 10 más 30 más 20. Estos son 60 grados de distancia entre el Sol y la Luna. La Luna, por lo tanto, si vamos a la tabla de fases lunares, está 60 grados por detrás del Sol, entonces está en un periodo menguante en la fase del último cuarto o Luna cuarto menguante. Las 8 fases del ciclo de lunación. Bueno, ahora vamos a ver las descripciones de cada una de las fases del ciclo de lunación, y es importante tener en cuenta que no hay que verlas como algo rígido, sino más bien como una especie de flujo de una fase lunar a la siguiente, que es algo bien característico de la luna, que representa flujos, ciclos, cambios. Y hay que tener en cuenta que las personas nacidas dentro de aproximadamente 5 grados de la cúspide de la siguiente fase, o sea, cuando están muy cerquita de una fase a la otra, pueden experimentar significados de la siguiente fase también. Entonces, por ejemplo, si la distancia que hay entre el Sol y la Luna es de 45 grados por delante del Sol, esto corresponde tanto a una luna nueva o novilunio como a una luna creciente. Y es recomendable ver las características de ambas fases, porque esta persona puede manifestar o encarnar ambas fases en su vida. Sin embargo, las cartas con una fase de lunación clara, o sea que claramente pertenecen a una fase y no a la siguiente, las descripciones que deben considerarse son las de esa fase. Y la fase lunar debe considerarse a la luz de toda la carta, como siempre decimos, con el resto de las partes que vamos analizando que componen a una carta natal. Pero este es un excelente comienzo para entender cómo nos afecta el tipo de fase lunar en nuestra vida. Bueno, me parece muy importante mencionar que el ciclo de lunación fue dividido en fases astrológicas y caracterizado muy bien por el astrólogo Dane Rudhyar. Y si este tema les interesa, pueden leer su libro que se llama El ciclo de las lunaciones, que habla de manera muy completa y muy interesante de la simbología astrológica de cada fase de la luna y de sus características de comportamiento. Ahora veamos las descripciones de cada fase de la luna. Fases crecientes. Luna nueva o novilunio. Las personas nacidas exactamente en una luna nueva o dentro de unos 3 días y medio después de la luna nueva, con la luna a menos de 45 grados por delante del Sol. Los tipos de luna nueva, especialmente aquellos que tienen la conjunción Sol-Luna, tienden a establecer su propio ritmo en la vida. Tienen la capacidad de ser instrumentales en la iniciación de situaciones en su vida, y aunque su visión puede carecer de detalles, suele suceder que encuentran que las situaciones que surgen desde su propio impulso toman fuerza propia. Las personas nacidas en esta fase a lo mejor se encuentran frecuentemente involucradas en el comienzo de cosas o de situaciones y tienden a ser impulsivas y a operar por instinto o intuición o en función de sus emociones. Se suele decir que son sembradores de semillas, muchas veces con entusiasmo, con impulso, con espontaneidad, inclinados hacia la impaciencia. Pero al ser una fase lunar hay también que tener en cuenta que sus niveles de energía tienden a fluctuar. Estas personas también tienden a ser subjetivas, impulsivas y emocionales en sus respuestas a las relaciones humanas y a las interacciones sociales, lo que puede llevarlos a proyectarse sobre otros o sobre el mundo con la posibilidad de generar confusión, especialmente porque pueden ser más emocionales que racionales. La vida interior del tipo de luna nueva puede ser más real que sus experiencias externas, y estas personas pueden percibir las situaciones en términos simbólicos, haciendo una red de conexiones instintivas. Pueden ser muy subjetivos, por lo que otras personas pueden tener dificultad para entender qué motiva al tipo de luna nueva, ya que mucho va a estar en lo oculto o de manera subjetiva en su mundo lunar interior.
Luna creciente. Estas son personas nacidas con la luna de 45 grados a 90 grados de distancia, con la luna por delante del sol. La fase creciente se caracteriza por una especie de calidad de tira y afloja en la vida, donde los periodos nuevos se intercalan con sentimientos de ser bloqueados o retenidos por el pasado. El desafío es desarrollar confianza en uno mismo, ser asertivo cuando la ocasión lo demanda y aprender a enfocar su propia energía hacia lo que deseen. Las personas con luna creciente pueden sentir que están buscando un sueño o rompiendo nuevos terrenos o trabajando duro para ganar un punto de apoyo o para ir hacia lo que desean, aunque su espíritu pionero a veces se puede enfrentar a desafíos que parecen predestinados. Pueden experimentar estar adelantadas a su tiempo, donde pueden ver cómo podrían ser las cosas o cómo se pueden desarrollar. Pueden convertirse en personas muy automotivadas y lograr el éxito si logran reunir la energía para persistir frente a la resistencia, a los obstáculos y a los desafíos que le van a venir cíclicamente. Pueden sentir que las situaciones que se les presentan parecen predestinadas y estas situaciones pueden parecer como una distracción de lo que están experimentando actualmente o de su visión del futuro y de lo que quieren lograr. Pueden sentirse como si la vida fuera frecuentemente 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Este tipo de fase lunar puede impulsarse hacia lo nuevo, enfrentándose a los desafíos que presenta lo antiguo, mostrando autoafirmación, fe en sí mismos y deseo de superar obstáculos. Fase primer cuarto o cuarto creciente. Estas son personas nacidas con una distancia del Sol y la Luna que va de 90 grados a 135 grados, con la Luna estando por delante del Sol, que son más o menos de 7 a 10 días y medio después de la Luna nueva. Las personas nacidas bajo esta fase son constructores, usualmente de voluntad fuerte, de mucha energía y parecen enfrentar desafíos en la vida. Este puede ser un aspecto de cuadratura o sesquicuadratura entre el Sol y la Luna, por lo tanto pueden tener que demoler estructuras antiguas que necesitan ser reconstruidas, o pueden ser personas con un trígono o sin aspecto entre el Sol y la Luna, y en este caso pueden enfrentar menos desafíos, por lo tanto ser menos enfocados en el desmantelamiento de lo viejo. Los que tengan un aspecto desafiante, como por ejemplo una cuadratura entre el Sol y la Luna, pueden ser capaces de quemar puentes con otras personas, aunque por supuesto esto no siempre es el caso. Todo va a depender de cómo utilicen las cuadraturas. Y las mejoras que buscan usualmente significa que el pasado tiene que estar dejado atrás para hacer espacio para lo nuevo o lo que está por venir, y se pueden inclinar a cuestionar marcos existentes o patrones preestablecidos. Las personas que no tengan aspectos desafiantes, o sea que tengan un trino o que no tengan aspecto entre el Sol y la Luna, pueden tener dificultades para volverse lo suficientemente claros como para deshacerse del pasado y enfocarse completamente en lo nuevo o en construir lo nuevo. Pueden ser personas que dudan o con vacilación y confusión, llevando a la posible pérdida de oportunidades para el crecimiento. Nuevamente, por supuesto, esto no siempre es el caso y a lo largo de los años de experiencia de vida pueden ir aprendiendo a aprovechar plenamente las oportunidades cuando se les presentan. Ambos tipos de personas que tienen la fase primer cuarto o cuarto creciente son usualmente o eventualmente aventureros hacia nuevas oportunidades, dispuestos a explorar nuevos terrenos, pero a veces se retienen a sí mismos mediante una sobrereflexión o incertidumbres que provienen de la manera en la que observan, entienden y analizan los desafíos externos. Luna gibosa creciente. Estas son personas nacidas con la luna de 135 grados a 180 grados de distancia entre el Sol y la Luna, con la Luna estando por delante del Sol, y esta fase sucede unos días antes de la luna llena.
Hay una calidad idealista compartida por las personas nacidas bajo la fase de luna gibosa creciente y en general buscan un significado personal para lo que hagan. Puede parecer que están en una búsqueda para alcanzar sus objetivos. Estas personas pueden dedicarse a una causa buscando entendimiento o comprensión a través de unir diferentes temas sociales y se pueden enfocar en el crecimiento personal para contribuir con algún tipo de significado en su sociedad o comunidad, buscando claridad en temas sociales y culturales. Tienen la capacidad de forzar cuestiones para alcanzar sus objetivos, pueden elegir trabajar para una empresa o para un grupo de personas involucrándose con otros para fortalecer su propósito y pueden actuar como una inspiración para los demás. Hay una tendencia al perfeccionismo y les puede gustar hacer las cosas bien. El autocuestionamiento puede ser usual para alcanzar algún tipo de mejora y pueden preferir apuntar alto en las tareas que se han fijado a sí mismos. Fases menguantes. Luna llena o plenilunio. Estas son personas nacidas en la luna llena y durante los 3 días y medio siguientes, con la luna estando a 180 grados hasta 135 grados de distancia detrás del Sol. Esta fase es la culminación del ciclo de lunación, el punto en el que la luna alcanza su distancia máxima del Sol y también comienza el viaje de regreso al Sol. Las personas nacidas en la fase de luna llena también tienen la capacidad para pensar de manera visionaria, para adoptar una postura objetiva y para tener un claro sentido de sí mismos o un sentido consciente de su propósito. Las relaciones personales de los tipos de lunas llenas van a ser de vital importancia para estas personas. Pueden ser relaciones centrales en su vida o, por el contrario, terminar en separación, incluso en el rechazo total de las relaciones. De cualquier manera, pueden estar enfocados en sus relaciones o en la falta de sus relaciones. Puede haber un patrón de experiencias de vida que alcanza un pico seguido de una crisis. Los que tengan una oposición natal Sol-Luna van a ser especialmente propensos a conocer la realización, la reconciliación o el logro o el tirón de circunstancias que claramente van a estar opuestas. Pueden identificarse con alguno de estos dos astros, o con el Sol o con la Luna, o pueden ir y venir entre ambos. Se pueden caracterizar por una clara conciencia y objetividad en las relaciones interpersonales y socioculturales, logrando una revelación o iluminación. La iluminación o revelación puede ocurrir a través de la percepción clarividente o psíquica para algunas personas. Si no, suele venir de la mano de sus relaciones. Lo que puede ser común es la habilidad para percibir formas de superar dificultades en situaciones que estén viviendo, para avanzar y transformarse a sí mismos y posiblemente a otras personas en el camino. Buscan encontrar el próximo paso más allá del presente y uno de los dones de las personas luna llena es encontrar el próximo paso más allá del presente, o sea, ver el camino. Luna gibosa menguante o luna diseminante. Son personas nacidas con la luna menguante de 135 grados a 90 grados de distancia entre la luna y el sol, con la luna estando detrás del sol. Esta fase de la luna sucede aproximadamente desde 3 días y medio hasta 7 días después de la luna llena. Este tipo de luna diseminante suele ser percibida como maestros o como comunicadores. Como regla general, estas personas tienen ganas o un deseo, a veces un deseo muy ardiente, porque pueden ser muy apasionados, de compartir lo que sepan o sus experiencias que les han dejado un aprendizaje o una impresión. Quieren demostrarles a otros o a la sociedad o al mundo en general el conocimiento que adquirieron, que pudieron haber obtenido a través de estudios o a través de pensamientos profundos o a través de experiencias de vida. Van a tener una conciencia de un sentido de algo mayor o de un todo mayor y sus propias visiones o ideas inspiradas pueden arrastrar a otros con ellos
A veces a través de esta pasión o de la fuerza que van a tener sus emociones, que para algunas personas puede rozar el fanatismo. El tipo de luna diseminante puede ser elevado por una causa, por un movimiento, por una religión o por una filosofía de vida, o también puede ser por la formación de un negocio o de un proyecto o de una familia. Tiene la capacidad de ser pasional por una causa o por un objetivo y tienen la capacidad de traducir sus visiones en acción. Pueden surgir dificultades si el clima emocional sube demasiado rápido o demasiado alto, o sea, si tienen mucha pasión explosiva, y es necesario que tengan la capacidad de templar su pasión o sus emociones con discernimiento para obtener logros duraderos. Estas personas pueden perderse dentro de su propia causa, perder el contacto con la realidad o con la responsabilidad personal, y esto a la larga crea una sensación de impotencia. Cuando sus conocimientos apasionados estén contenidos o templados, este tipo de fase lunar puede ser instrumental en la creación de un cambio social real. Cuarto menguante. Son las personas nacidas con la luna menguante, que va de los 90 grados de distancia a 45 grados de distancia entre el Sol y la Luna, con la Luna estando detrás del Sol. Aproximadamente va entre los 7 y 10 días y medio después de la luna llena. Hay un lado reflexivo y filosófico en las personas con la fase cuarto menguante. Los tipos cuarto menguante quieren consolidar y materializar sus ideologías. Pueden experimentar crisis en la conciencia, enfocándose en encarnar sus creencias ideológicas en sistemas de pensamiento o en instituciones concretas. Lo que les puede resultar de mucha importancia es conservar algún tipo de principio personal o social o algún tipo de ideología que sea muy importante para ellos o que mantengan cerca de su corazón, lo que los puede hacer luchar por sus principios o por sus valores o por sus ideologías, ser inflexibles y defensivos ante la crítica. Pueden percibir un futuro naciente que surge de las cenizas del pasado y usualmente experimentar un espíritu pionero de nuevos sistemas de pensamiento o de manifestaciones concretas que pueden perdurar más allá de ellos individualmente. Pueden ser vistos como reformadores que están en sintonía con algún tipo de progreso y están preparados para realizar su papel en la sociedad o en la comunidad o en algún tipo de establecimiento para dejar un legado duradero. Pueden poseer un sentido del humor que a veces puede ser irónico, pero que puede funcionar como una especie de don frente a las circunstancias desafiantes. Luna menguante o balsámica. Son las personas nacidas con la luna a menos de 45 grados de distancia detrás del Sol. Esto es más o menos unos 3 días y medio antes de la luna nueva. La fase de luna balsámica lleva el ciclo de lunación a un cierre, pero lleva la esencia de la próxima luna nueva. La luna está regresando a la base y las personas con esta fase lunar balsámica tienen una gran necesidad de espacio, de tranquilidad y a veces de soledad. Son capaces de un inmenso sacrificio, sin embargo, también pueden renunciar a sus sacrificios cuando sea necesario o cuando la ocasión así lo requiera. Una persona con esta fase lunar puede a veces sentir que algo más grande que ellos mismos está siendo gestado o está en el proceso de nacer. La inspiración creativa o la visión profética puede a veces surgir desde un lugar interno, como si estuvieran siendo guiados por un poder superior o un sentido de destino o de estar predestinado. También pueden sentirse confundidos, perdidos o sobrepasados por este tipo de situaciones predestinadas o por este tipo de sensaciones internas. Hay un deseo de revolucionar y transformar que se siente intensamente, pero que en algunas situaciones puede convertirse en extremismo. Este tipo de fase lunar se dirige hacia el futuro y en su mayoría supera el pasado de manera consciente. Puede sentirse como un puente entre el pasado y el futuro,
y suelen ser personas que son conscientes de que todos los comienzos traen un final. Los que tengan una conjunción Sol-Luna en aplicación, o sea que todavía no se llegó a la conjunción exacta entre la Luna y el Sol, pero que está en orbe de conjunción, pueden ser particularmente propensos a sentirse como si el pasado los estuviera arrastrando hacia un nuevo y mejor futuro, cuyos detalles prácticos aún no pueden terminar de comprender o ver completamente, pero en el cual tienen una especie de fe. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado de este análisis detallado de las fases de la luna. Si te gustó este video, compartilo con otros interesados en aprender astrología. Yo te comparto el video de los nodos de la luna y espero verte ahí. Muchas gracias.